En este video te voy a mostrar un plugin que en su versión gratuita nos ofrece diferentes tipos de widget y plantilla que vamos a poder utilizar con Elementor. Es tanto así que diría que si usted solamente tiene la versión gratuita de Elementor, con eso es suficiente, porque parte de los widgets de la versión Pro de Elementor están incluidos en este plugin. Así que si quieres saber cuál es ese plugin, pues te invito a que veas este video de principio a fin. Así que comencemos. El plugin que vamos a instalar para poder disfrutar de esos beneficios es el plugin llamado X-Pro Add for Elementor. Este es un plugin que, como le dije al principio, vamos a tener la oportunidad en su versión gratuita de disfrutar una gran variedad de widgets y una gran variedad también de plantilla, tanto plantilla de inicio que podemos utilizar en diferentes tipos de proyectos. Así que vamos a empezar de una vez. Ya aquí estoy dentro del área de plugin, en el área de instalación de los plugins. Y este es el plugin que vamos a instalar. Si se dan cuenta, es un plugin que tiene casi 5 estrellas favorable. También tiene más de 20,000 instalaciones activas. Eso quiere decir que es un plugin que realmente llama mucho la atención con lo que tiene que ver con los desarrolladores. Y al ser gratuito, mucho más. Otra de las cosas es que este plugin hace 4 semanas fue su última actualización. Podemos decir que es una actualización reciente. Y es compatible, algo muy importante, con la última actualización que estamos utilizando en este momento que estoy grabando este video, de lo que es WordPress. Esta es su página oficial que tenemos por aquí, en la cual podemos conseguir muchas más informaciones relacionadas al plugin. Y como le dije, hoy vamos a probar lo que es la versión gratuita, pero también este plugin tiene una versión de pago que aumenta más la capacidad tanto de plantilla como de widget para utilizarlo con Elementor. Ahora mismo el costo aproximado de este plugin oscila anualmente en unos $29 por sitio. Aquí podemos ver la diferencia de lo que es la versión gratuita que vamos a utilizar y lo que es ya la versión de pago. A nivel de lo que son widgets premium, nosotros vamos a contar con 50, pero si compra lo que es la licencia serían 140, al igual que las extensiones para Elementor serían las mismas. Pero aquí en lo que tiene que ver con las plantillas, nosotros vamos a tener 50 plantillas, que lo vamos a ver en el transcurso del video. Y si compra la versión de pago, estamos hablando de 100 plantillas, más otros tipos de alternativa que vamos a tener completamente gratuita. Pero vuelvo y les repito, con lo que nos ofrece la versión gratuita, para mí creo que podemos sacar buenos proyectos de ella. Vamos a darle a instalar. Ya aquí tenemos instalado nuestra plantilla y vamos a activarla. Aquí de una vez nos aparece este mensaje donde nos informa ciertas cosas que vamos a tener disponibles, pero vamos a enfocarnos en esta parte. Vamos a irnos a generar y aquí estamos dentro ya de lo que es el plugin. Aquí nos da la bienvenida y nos invita, como siempre, a actualizar la versión Pro. Pero esto es todo lo que nos ofrece a nivel de mejora para una mejor experiencia con lo que es Elementor. Tenemos un área de soporte técnico, un área de documentación muy importante, y también aquí me indica la cantidad de widgets que voy a tener disponible. Bien, aquí por todo dice que son 139 widgets, pero aquí también están incluidos los widgets de la versión Pro, que por lógica no lo vamos a tener habilitado para nosotros, pero sí vamos a tener habilitado alrededor de 58 widgets. Y estos inactivos serían los de la versión Pro. Aquí tenemos el área en caso de que usted quiera suscribirse a su plataforma. Aquí están sus redes sociales. Si nos vamos al área de widget, aquí estos serían lo que vamos a tener disponible. Ya lo tenemos habilitado. Pero ya de aquí en adelante comienzan a aparecer los de la versión Pro. Dependiendo del tipo de proyecto que usted quiera realizar, usted puede evaluar si realmente los widgets Pro, que mayormente algunos son para lo que es creación de tiendas de WooCommerce, serían necesarios, y así usted puede, por $29 que cuesta la licencia por un año, usted podría adquirirlo. Esto en el caso de los widgets. A nivel de las extensiones, también tenemos algunas extensiones, otras son más dirigidas a lo que es la versión Pro
del plugin, como por ejemplo el mega menú, solamente está habilitado para la versión Pro, entre otras cosas. Aquí en lo que es datos, esto viene siendo lo que es sincronizar lo que es este plugin con algunos plugins adicionales, como por ejemplo Control4, que es un plugin encargado de crear formularios dentro de Elementor, o se puede decir de WordPress. Y aquí me indica que si yo creo un formulario con ese plugin, al correo que va a caer toda esa información va a ser a esta. Hay otras opciones, pero por el momento solamente están disponibles para lo que es la versión Pro. También, como le dije, tenemos un área de plantilla la cual vamos a poder utilizar. Vamos a seleccionar la gratuita, que son las que tenemos disponibles por el momento. Y como pueden observar, vamos a tener varias plantillas que, como siempre le digo, dependiendo de la creatividad de cada quien, usted puede convertirla en diferentes tipos de proyectos. Bien, ya que tenemos esta parte cubierta, vamos a irnos a lo que es lo práctico. Vámonos a Elementor y vamos a ver qué podemos crear con estas plantillas y los widgets. Vamos a minimizar estas ventanas y ya de aquí en adelante comienzan a aparecer los widgets que podemos utilizar. Como pueden ver, tenemos widgets para redes sociales, tenemos para lo que es el de creador de formulario que le hablé anteriormente. También tenemos para crear contenido, galería. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver si tenemos habilitado. Ok, tenemos un menú. Por eso le digo que muchos de los widgets de la versión Pro de Elementor lo tenemos disponible con este plugin completamente gratis. También tenemos un área de WooCommerce. Tenemos alrededor de 6 widgets para WooCommerce, el cual podemos agregar lo que es a una tienda que estemos creando con Elementor. A nivel de la plantilla tenemos aquí lo que sería su librería, donde aparte de las plantillas también tenemos algunos bloques que estarían disponibles para utilizar. Hay otro que, como dicen Pro, sabemos que no lo podemos utilizar, pero de los gratuitos tenemos este. Vamos a instalarlo para ver de qué trata. Como pueden ver, vamos a seguir probando. Otro que estén disponibles para utilizar. Aquí podemos hacer una búsqueda por categoría. Vamos a ver los headers, a ver si tenemos algún header gratuito. Tenemos alguno por aquí. Vamos a instalar este para ver de qué trata, aunque no sé si en esta instalación tengo algún menú. Ok, ahí me lo instaló. Como pueden ver, me gusta mucho ese efecto de movimiento que tiene. Y este es seguro para dispositivos tablet o dispositivos móviles, que se ve de esta forma. ¿Qué más tenemos por aquí que podemos utilizar? Vamos a ver la plantilla. Vamos a filtrarla, vamos a ver la de servicio. Estas serían de servicio. Vamos a previsualizar esta para ver qué nos ofrece. Estas son páginas de inicio que se pueden utilizar como para una página principal de un proyecto o crear una landing page. Tiene diferentes tipos de uso, así que vamos a seguir viendo. Finanzas, solamente tenemos esto. Vamos a instalarla para ver qué tan rápido lo hace. Vamos a darle insertar ahora y vamos a ver el tiempo que dura este proceso de instalación. Vamos a esperar a que pasen el tiempo, porque siempre me interesa saber qué tanto dura a la hora de cargar, porque recuerden que esto se carga directamente de un servidor alterno a nuestra página web. Bien, aquí como pueden ver, la plantilla es 100% editable por lo que veo y es muy fácil de hacerlo. Bien, muchachos, déjenme saber en los comentarios qué opinan de este plugin y si les interesa que yo cree una página web con lo que nos ofrece en la versión gratuita. Por lo menos una página de inicio, crearle, o una página que traiga diferentes tipos de sesiones de la página. Así que en la caja de comentarios déjenmelo saber qué le ha parecido de este plugin, si lo utilizarían o si comprarían lo que es su versión de pago.
Mi recomendación es que primero trabajemos con la versión gratuita, que creo que nos puede ayudar a crear diferentes proyectos, porque incluso viene con widget para trabajar con lo que es WooCommerce, en caso de que usted quiera crear una tienda online. Así que nada, muchachos, espero que el contenido les haya gustado, y si es así, nos pueden apoyar con un me gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Como siempre, te invito a pertenecer a nuestro grupo VIP de Telegram. En la descripción del video están los links tanto del grupo Telegram gratuito como el grupo de Telegram de pago. A diferencia de uno del otro, que es VIP, usted va a tener disponible actualizaciones de los mejores plugins para el diseño de página web con Elementor, y es un único pago anual que se realiza. Y si estás interesado en solamente tener actualizaciones de Elementor en su versión Pro, me pueden inscribir al correo de cepeda@gmail, que está apareciendo ahora mismo en pantalla, para darle más información de cómo pueden adquirir ese tipo de actualizaciones por un año. Así que nos vemos en un próximo video.